Eh, creo que hemos abordado los casos de estas misiones. Ya describió muy bien Carlos Lauría, que con la participación también de la comisión que preside nuestro compañero Carlos Jornet, pero con una intervención muy importante, muy relevante de los vicepresidentes regionales para Guatemala, Ecuador y Colombia. Hemos estado en esos países. Insisto en la necesidad de tener una agenda complementaria que nos vaya permitiendo empujar distintos temas. En Guatemala imaginamos un foro, un webinar para discutir con expertos de Guatemala, pero también de otros países de Centroamérica. ¿Por qué Guatemala tendría que estar obligado por ser, eh, por estar suscrito a convenciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estaría obligado a, a aplicar, a remover del campo penal los delitos de difamación y calumnia? ¿Por qué tendría que alentarse una mayor transparencia en el país? Ahí imaginamos la convocatoria de la CIP para tener a expertos conversando con expertos de Guatemala, pero es el mismo caso de Ecuador. Encontramos una calidez desde mi punto de vista en el presidente Bernardo Arévalo de Guatemala, una apertura a escuchar estas ocupaciones. Evidentemente se trata de un país que viene saliendo de una pesadilla institucional que va a costar trabajo remontar. Hay una confrontación entre el gobierno de ese país y la fiscal regional, muy ligada al viejo régimen con muchos indicios de corrupción. Creemos que un acompañamiento de la CIP sería bueno para el periodismo guatemalteco, bueno para el país y que estaríamos cumpliendo parte de nuestra misión. También estuvimos con el presidente Noboa en Ecuador, donde igualmente mostró apertura para estar discutiendo estos temas. Creo que debemos tomarle la palabra que en el sentido de que al firmar él sí las declaraciones de Chapultepec y de Salta, tendría que tener acciones de congruencia para, para desarrollar una agenda complementaria. Ya mencioné el caso de Colombia, pero quiero tener un minuto para decir que la CIP está tratando de tener todo el impulso necesario para llevar a cabo nuevas misiones. Queremos tener, con el apoyo de José Roberto Dutris, de los compañeros, colegas en El Salvador, seguir haciendo esfuerzos para tener una misión en El Salvador, deseablemente un encuentro con el presidente Bukele y de la misma manera expresar nuestras preocupaciones en ese sentido. Eh, en semanas previas intentamos tener un encuentro con la candidata presidencial del oficialismo en México, Claudia Sheinbaum, para plantearle la firma de las declaraciones de Chapultepec y de Salta. Por temas de agenda que ellos argumentaron, no se pudo hacer esta reunión, pero vamos a estar insistiendo en este tema. Ya tuvimos un encuentro con la candidata presidencial de un bloque opositor en México, que estuvo con nosotros en la asamblea de noviembre y firmó las declaraciones, Xóchitl Gálvez. Hay un tercer candidato con una proyección muy minoritaria, eh, de tal suerte que si no es durante las campañas, tenemos la convicción de buscar que nos reciban al término de las elecciones, ya con la nueva presidenta electa, sea quien sea. Eh, Tenemos el dilema de seguir insistiendo en este tipo de misiones. En Colombia tuvimos en forma paralela al evento de reconocimiento de responsabilidad del Estado colombiano un acercamiento con el gobierno nacional y se abrió la posibilidad de desarrollar una agenda ahí también. Hay que subrayar que durante los últimos meses, bajo el liderazgo de Carlos Jornet y de Carlos Lauría, tuvimos una misión virtual al Perú, un país muy convulsionado políticamente, socialmente, incluso en el ámbito mediático, y que se derivó un informe hacia el Comité Ejecutivo
que podría generar la recomendación de realizar una asamblea también al Perú. Estamos siguiendo con preocupación la evolución de las condiciones para el ejercicio de la libertad de prensa en Argentina, con un gobierno muy reciente también, eh, con fórmulas singulares, habría que decir, en varias líneas de trabajo, y estaremos muy pendientes de cualquier indicación de los colegas de allá, en particular del compañero Jornet, para realizar alguna actividad paralela. No sé, Carlos, si quieres que en abono de tiempo profundicemos también en el tema de las redacciones seguras, aunque creo que ya en lo esencial lo hemos abordado. Creo que estamos entrando en los tiempos de agenda. Sí, tenemos unos minutos más, Roberto. A mí me gustaría tal vez agregar algunas de las cosas que pudimos observar en las misiones, ya que fueron de relevancia y hemos mencionado el hecho de la visita a José Rubén Zamora. Estuvimos en su celda con unas narraciones realmente escalofriantes de todo tipo de violaciones flagrantes que ha sufrido en este periodo de más de 600 días de encarcelamiento en el que lleva, métodos de tortura de índice psicológica y física a los que ha sido sometido durante este verdadero prolongado encarcelamiento, ¿no? En fin, es importante señalar que eh, eh, a pesar de que el expresidente de la CIP, Gonzalo Marrequín, ha vuelto, ha regresado a Guatemala, hay todavía abierto un proceso por obstrucción de justicia contra él y otros periodistas. Eh, Creo que en esa reunión que tuvimos con el presidente Arévalo, el mandatario ponderó la importancia de dejar atrás el ocultamiento de información, el bloqueo de información, que era característica de la administración anterior, para promover un sistema de acceso más amplio y transparente, ¿verdad? También, y esto es algo que será importante seguir con él y con sus asesores, porque el presidente de Arevalo fue enfático en la idea de volver a desempolvar, dijo él, mecanismos de protección de periodistas y defensores de derechos humanos que habían quedado paralizados durante el gobierno de Jimmy Morales. Afirmó que esto es además esencial para garantizar que los periodistas cumplan con su labor informativa. Y con respecto a Ecuador, eh, hay unos temas importantes que en la reunión con el presidente Novoa, Roberto Roque enfatizó, teniendo en cuenta la situación de inseguridad general, ha descrito Carlos Jornet, y después tendremos un panel temático en donde la presidenta del Comité Ejecutivo, Gabriela Vivanco, va a estar hablando sobre la situación de Ecuador, el auge del crimen organizado, la violencia contra los periodistas, ¿no? Que ha provocado que comunidades enteras del interior del país se conviertan en zonas silenciadas, ¿no? Hay un mecanismo de protección que está garantizado por la ley de comunicación que ya fue aprobada y reglamentada, que lamentablemente hasta el momento no tiene financiamiento para cumplir con el trabajo para el que ha sido, el que ha sido creado, ¿verdad? Por ejemplo, digamos, en el año último hubo al menos 10 periodistas ecuatorianos que tuvieron que salir del país o ser reubicados internamente por amenazas muy serias. En ningún caso de estos el mecanismo de protección pudo contribuir a reubicar a los periodistas porque eh, el, el financiamiento actual solo sirve para cubrir los salarios de los empleados. Este es un tema central que, de acuerdo a las organizaciones de periodistas en Ecuador, era importante mantener y expresamos esa preocupación con el presidente y sus funcionarios. No tuvimos
y creo que todavía al día de hoy no hay una confirmación de que ese presupuesto se vaya a aprobar, pero creo que es muy importante, ¿verdad?